versículo 23 nos decía a nosotros que lo que Dios está buscando son verdaderos adoradores. Amén. Amén. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que Dios en este momento está buscando es que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Al mirar nosotros el contexto de este capítulo 4 de Juan, encontramos a una mujer confundida. No sabía hacia dónde dirigirse. Se ve sorprendida por un hombre que se sienta en este pozo. Le sorprende la forma como él se acerca a ella, como él le habla. Le sorprende además que él es judío, ella es samaritana. No hay comunicación entre ellos, no hay relación buena entre ellos. Y Jesús rompe esta barrera. Y le dice a esta mujer, con preocupación en su corazón, y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estas palabras se cumplieron cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Ya no era en el templo de Jerusalén la adoración, ni tampoco era en el monte Gerizim. Ahorita iniciaba una nueva etapa. Ya había una transición que debía ocurrir, y era de ser judío a ser cristiano. Porque si nosotros vemos en esencia lo que era el judaísmo, en un 50 o en un 60 o en un 70% dejó de ser con la muerte de Cristo Jesús. Ni siquiera las fiestas, porque las fiestas todas apuntaban hacia Cristo Jesús. Ni siquiera los ritos, que era lo que lo identificaba a ellos. Ni siquiera la forma como era convertirse en un judío, porque era la circuncisión. Y eso también dejaba de ser. Entonces, ¿qué le quedaba al pueblo judío? No le quedaba la jactancia de ser hijo de Abraham, porque no era en realidad la ascendencia a la cual ellos podían aferrarse, sino todo era a través de Cristo. Es decir, que cualquier persona, bien sea judío o griego, hombre, mujer, esclavo, libre, podía de igual manera recibir los mismos privilegios, las mismas bendiciones que obtenía un judío. Entonces, ¿cuál era la diferencia de ser judío a ser griego? ¿Qué bendición tenía el uno que no lo pudiera recibir el otro? No había acepción de personas ante Dios. Entonces, en esencia, el judaísmo dejaba de ser. No tenía razón de existir, porque todo ahora tenía que verse con un nuevo enfoque. Y ese enfoque era el enfoque de la cruz. Jesús le dice unas palabras muy importantes, y es: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. El que adora con toda la sinceridad en su alma lo que no sabe, en el momento en que lo sabe, tiene que empezar a caminar por esa senda de la revelación. No lo sabía. En su sinceridad Dios lo acepta, pero una vez que lo sabe, entonces tiene una gran responsabilidad ante Dios. Es verdad que habían dos religiones muy paralelas. Es verdad que ambas tenían como base el Antiguo Testamento, la Torá. Pero unos hacían lo que no sabían y los otros eran guiados por la profecía. Porque aquí nos dice: la salvación viene de los judíos. ¿Y esto cómo lo sabían ellos? ¿Cómo lo sabía el judío o el samaritano que en realidad el Salvador vendría de los judíos? A través de las profecías bíblicas. No
había otra forma de saber cuál en realidad era el pueblo que Dios, o con el pueblo que Dios estaba siguiendo su obra, o el pueblo que Dios estaba conduciendo. La única forma era la profecía. Ambos hacían lo mismo. De hecho, podríamos nosotros mirar algunas diferencias y que inclusive las vemos hasta el día de hoy. El libro de Deseado de todas las gentes, página 158, nos dice: a la vista estaba el monte Gerizim, su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. ¿Quién tiene la razón? ¿Es allá? ¿Es aquí? Aquí Dios lo acepta, allá Dios lo acepta. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados, el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Es decir, que los samaritanos, a pesar de tener la verdad, se habían mezclado con el mundo. Habían permitido que otras cosas, que idolatría extranjera, se introdujera en la iglesia. A pesar de que era muy similar, a pesar de que estar allá o estar acá parecía ser lo mismo, había idolatría dentro de los samaritanos. Pero por causa de sus pecados, el Señor había permitido que fuesen vencidos por esta nación idólatra. Durante muchas generaciones se habían mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Tanto el samaritano como el judío podía reclamar las promesas de Dios, porque a ambos se les había dado las promesas de que Él estaría con ellos, porque había sido ese pueblo, las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué no decir, no, pero es que el Señor también va a estar conmigo porque Él me lo prometió a mí? Y también a Israel, y yo hago parte de Israel. Entonces nosotros también tenemos el derecho de los privilegios de Dios. Pero ¿cuál era la diferencia? El uno se había separado de Dios, se había apartado de lo que Dios había establecido, había permitido que la idolatría se filtrara, mientras que el otro había continuado en el camino, en la senda correcta. Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres, su templo fue destruido por sus enemigos y parecieron hallarse bajo una maldición, a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios. Esa era la condición de los samaritanos. Y si nos ponemos a mirar la condición de hoy en día con respecto al lugar de culto, este es el punto de discusión. ¿Quién tiene la razón y por qué hay tantas religiones? ¿No es así? Hay muchos que se parecen, hay muchos que la diferencia es tan mínima que diríamos es lo mismo estar aquí que estar allá. El lugar de culto sigue siendo un punto de discusión entre el cristianismo. Y debido a eso, entonces, el mundo está buscando la forma de dejar lo que lo diferencia, ponerlo a un lado y entrar en un espíritu de ecumenismo. Entrar en un espíritu de unión, de amistad, de no hablar de lo que les diferencia, sino hablar lo que les une. Y hablar de una unidad con base no en la verdad, sino en el amor. Pero un amor que pisotea las normas divinas. En este mosaico, según Aquiles,
jóvenes irlandeses adoran al sol de la forma egipcia y lo hacen con sus manos abiertas levantadas al sol. Y esta forma de adoración se está introduciendo dentro de este sistema ecuménico carismático, porque es esa la forma como lleva a todos a olvidarse de estar fundamentados en una verdad. Todo se deja a un lado y lo que ocurre es que adoramos a Dios. Y estas son las alabanzas de adoración. Porque las otras son ¿de qué? De alegrarnos. Pero las alabanzas de adoración son las alabanzas que nos llevan a nosotros a hacerlo de esta manera. Pero bueno, ¿y no es acaso que Dios busca una forma, esos verdaderos adoradores? Entonces, ¿cómo sabemos en realidad cuáles son esos verdaderos adoradores? ¿Y cómo adoramos nosotros a Dios? Estamos en un sábado musical. Me llama mucho la atención como Benjamin Creme, la persona que representa a Maitreya, que es el Cristo de la nueva era, se le preguntó recientemente acerca de la bendición de Toronto, una reunión carismática que se realizó en Canadá. Y la respuesta que dio Benjamin Creme fue que él pensó que la bendición de Toronto fue algo bueno. Según él, es el método que está siendo usado por los maestros espirituales para suavizar a los cristianos fundamentalistas a aceptar al Cristo de la nueva era cuando aparezca. Y cuando nosotros nos ponemos a averiguar qué ocurrió en esta bendición de Toronto, lo que ocurrió fue esas risas para el Señor, carcajadas porque estaban siendo bendecidos por el Espíritu Santo. Y supuestamente las revistas que se publicaron sobre lo que ocurrió en esta reunión, el cielo se abrió y vino esta unción del Espíritu Santo en la que la gente se caía al suelo, se reía, se retorcía, porque esa fue la bendición de Toronto. Y notemos lo que nos dice Benjamin Creme. ¿Para qué es esa forma de adoración? ¿O para qué fue esta manifestación del Espíritu Santo de esta manera? Para suavizar a los cristianos fundamentalistas a aceptar al Cristo de la nueva era cuando aparezca. Es decir, que la música la están utilizando, y una música muy bien planeada y muy bien mezclada con idolatría. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de ser tan cerrados de mente y tan trancados que no queremos permitir que nos llegue una música más alegre. ¿Sí? ¿Y por qué es que son tan cerrados? ¿Y por qué todo tan aburrido? ¿Y por qué cantamos así? Pero todo esto tiene una razón de ser. Todo esto está llevando al mundo cristiano a aceptar precisamente lo que el diablo está planeando para este último tiempo. ¿Cuál es la definición de adoración? El hebreo, la palabra en hebrea para adoración es shachá. Es una raíz primitiva y es reducir la actividad de, es decir, postrarse, especialmente reflexivamente en homenaje a Dios. Pero esa postración, esa humillación, no es caerse hacia atrás. No es perder el conocimiento, no es en algún momento no saber qué fue lo que pasó, sino es venirse abajo, humillarse, reverenciar, es adorar. Entonces la música que lleva y que se va construyendo con el ritmo de la música, porque precisamente ese ritmo asincopado lleva a que se construya un momento, un éxtasis, un momento clímax en la música, en que empezamos, y si nos damos cuenta, toda la música rock pop tiene ese mismo estilo. Empieza suave, pero a medida que va, tiene que ir avanzando, y tiene que ir subiendo, y tiene que ir subiendo, y tiene que ir subiendo, y el final, ¿cómo es? Suave. Tiene que llegar a un punto clímax, y en ese punto clímax es que la gente está en un estado de éxtasis que se manifiestan el supuesto don de lenguas. La gente se cae, la gente pierde el conocimiento
muchos son poseídos por espíritus diferentes al Espíritu Santo, y este es el concepto de adoración. Hablar de adoración, y es precisamente por esa razón que es importante que nuestra música sea diferente. Es importante que nuestra música no sea de tal forma constructiva que nos lleve hasta un punto clímax y luego nos deje en un punto suave. Porque es eso precisamente lo que hace, o es la característica de la música rock suave. ¿Sí o no? Los que están estudiando música, ese éxtasis que lleva y allá se queda. Ese es el rock suave. Y cuando venimos nuevamente a lo que Jesús quería decir, ustedes no saben lo que adoran. Y como no saben lo que adoran, tienen que aprender y tienen que saber lo que en realidad, o la forma como es adorar verdaderamente. Es decir, que todo esto tiene que ver con un conocimiento, pero no un conocimiento, no una emoción, sino es un conocimiento de las profecías. Porque ¿cómo sé yo de dónde viene el Mesías? Puede ser de las 10 tribus de Israel, o como puede ser de la tribu de Judá. Podría ser de cualquiera, porque pues ese es todo Israel. Pero la profecía decía que Jesús debía venir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Entonces era a través del estudio de las Escrituras, a través de las profecías bíblicas, que se sabía el momento y la razón por la cual Dios había dejado de obrar con la mayoría y estaba obrando con una minoría. Y la respuesta es: la salvación viene de los judíos. Y Jesús continúa diciéndole, explicándole a esta mujer samaritana, y le dice: la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí ven? Que no hay necesidad de, no importa dónde vayamos. Ahí dice, ¿sí se dan cuenta? Dios busca verdaderos adoradores. Esto es por allá, esto es por allá, y todo el mundo adora. Pues son los verdaderos adoradores. Aquí hay dos puntos importantes. El primero es: sí importa lo que tú crees. Sí importa lo que tú crees. Sí importa dónde tú vas. ¿Y por qué o cómo sé yo a dónde voy? Por la profecía bíblica. Eran similares, eran parecidos. El uno hacía, el otro también hacía. También ofrecían sacrificios, también esperaban al Mesías. Pero la profecía indicaba que Dios estaba hablando con la minoría, no con la mayoría. Y esto porque la mayoría se había corrompido. Y la profecía marcaba el momento exacto y también marcaba la línea, el canal, la iglesia que Dios había elegido. Entonces sí importa donde tú estés. Porque Jesús le dice: la salvación viene de los judíos. Y ustedes no saben lo que están adorando, así que abran los ojos. Miren lo que ha ocurrido en las profecías. Estudien muy bien. Y la salvación viene de Él. Pero estar en el sitio correcto no quiere decir que tú vas a estar bien con Dios. Estar en la iglesia no quiere decir que la iglesia me va a espiritualizar y me va a llevar a ese estado que Dios quiere que esté. Es decir que en la parte individual hay una responsabilidad, a pesar de que también Dios nos guía, el pueblo que Dios tiene, profetizado. Tenemos a dos adoradores desde el principio, y este era Caín y Abel. Y su forma de adorar nos lleva hasta nuestros días. Eran dos clases de personas que existirán hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado y la otra se aventura a depender de sus propios medios. Y es por esa razón que Patriarcas y Profetas nos dice: desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Siempre ha sido. El uno se aventura a hacer su propia voluntad y el otro quiere seguir la voluntad de Dios. La rebeldía de Caín
consistía en su murmuración porque Dios los había echado del Edén y porque tenían ahora que sufrir las consecuencias. Y tal era su murmuración, tal era su desgano de hacer las cosas, que cuando se le pide el sacrificio, Él no trae lo mejor de las frutas, como de pronto lo hemos escuchado. Él no es que elija lo más bonito de sus frutas para traérselas al Señor. Patriarcas y Profetas, página 55, Historia de la Redención, nos dice: Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Apliquémoslo un poco a la adoración nuestra. ¿Cómo es nuestro canto? ¿Cómo es nuestra presentación en la iglesia de algún himno? Me toca cantar, vamos a cantar. Hay que llenar espacio, hay que cantar. Yo quiero cantar. Y todo el mundo canta. Y no nos preocupamos por modelar nuestra voz. No nos preocupamos por hacerlo de la manera correcta. Y muchas veces, como que quisiéramos, nos da una pena santa, porque como no se ha ensayado bien, entonces estamos allá como que, uy, ese himno está... Uy, no. Y no le da pena de la gente y de todo el mundo porque no está sonando muy bien, pero debido a que nuestra ofrenda no está siendo llevada como Dios quiere, entonces no estamos ni siquiera trayendo lo mejor de nuestro talento. La verdadera adoración, al nosotros mirar en los textos bíblicos, implica un sacrificio completo, porque eso era lo que representaba el holocausto. Y es por esa razón que Romanos 12, 1 y 2 nos dice que nuestro cuerpo, al presentarlo, tiene que ser un sacrificio vivo. Nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que ser realmente conforme a la voluntad de Dios. Al pasar al frente tenemos que realmente predicar con nuestra apariencia, con nuestro canto. Porque estamos al frente de todos. Y nosotros nos convertimos en modelos para los jóvenes. Queremos ser como el hermano que canta. Pero si el hermano que canta se viste así, entonces yo también puedo pasar así. Entonces, esta ofrenda tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no es cualquier cosa cantar. La verdadera adoración implica estar en la presencia de Dios. En Éxodo 24, versículo 1 y versículo 2 nos dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante el monte, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis, o adoraréis, en otras palabras, desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, y suba el pueblo con él. Cuando Moisés está ante la presencia de Jesús, ¿qué le dice él desde la zarza ardiente? Quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo. Decía: prefiero yo estar un día en la casa de Dios, en tus atrios, que ir fuera de él. Estar en este lugar debiera ser para nosotros lo máximo. Lo máximo, no hay nada mejor que esto. Estar en este lugar debiera ser para nosotros como realmente estar ante la presencia de Dios. Y todo lo que ocurra en este lugar, toda nuestra adoración, debiera ser como si realmente viéramos al invisible. Adoración no es solamente cantar. Adoración no es solamente orar. Porque ya vimos nosotros que tiene que ver con un sacrificio completo. Es decir, cómo están nuestras vidas ante Dios. Sino también saber en qué lugar nos encontramos. También eso tiene que ver con una fidelidad y perseverancia. Primera de Samuel 1:3 nos dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban 2 hijos de Elí. Es decir, que subían a la ciudad para adorar. Como no había otro templo, entonces allá era el único sitio donde se debía adorar. Cuando se construyeron sinagogas,
entonces era en las sinagogas donde se reunían. Y cuando se instituyó la iglesia cristiana, entonces era en cada casa, en cada sitio, así hubiesen 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque era allí donde estaba la presencia de Dios, era allí donde nos podíamos regocijar, era allí donde sentíamos la verdadera, la presencia de Dios y adorábamos a Dios. Porque esto tiene que ver con una perseverancia. No es, como les decía a algunos muchachos, ayer fue en la mañana, no es con base en nuestras emociones. Que si quiero ir a la iglesia, entonces voy, y si no quiero, pues no voy, y si tengo ganas de orar, pues oro, y si no, pues no oro. Y si quiero leer la Biblia, pues la leo, y si no. Y como nosotros no nos morimos si no estamos con el Señor, o sí, hoy no leyeron la Biblia, entonces pues se van a morir. Y mañana, ya, toca enterrarlos. No. Porque esto no es una relación amorosa, así como con una novia o un novio, o así como nos lo quieren hacer creer tantas iglesias. Esto no es así. Esto es un principio, el amor ágape, un principio que hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. No quiero leer la Biblia, Señor, ayúdame a leer aunque sea un versículo. No tengo tiempo, pero aunque sea, quiero llevarme algo en mi mente. Quiero meditar en tu palabra. No tengo ganas de orar, pero vamos a orar. Ayúdame, Señor, dame esas ganas de hacerlo. Eso es, esa es la relación con Dios. Hay que hacerlo así queramos o no queramos. Y vamos a darnos cuenta que cuando tenemos esa compostura, tenemos esa sinceridad en nuestro corazón, el Señor nos da la necesidad. Y después de que Él cree esa necesidad, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir tristes si no lo hacemos. No nos vamos a morir así como nos hacen. Señor, me muero sin ti, Señor, sin ti no puedo vivir. Eso no es así, eso no funciona así. Nos sentimos tristes, decimos, Señor, ¿por qué? Me quedé mal hoy, no lo he hecho, ¿por qué? Ayúdame. Esa es la lucha cristiana, esa es la verdadera adoración. Una perseverancia, una fidelidad, porque está escrito, no porque me siento mejor allá o aquí. Es porque está escrito, porque hay profecía, porque el Señor dirige a su pueblo. Y esa verdadera adoración tiene que ver con humillación y tiene que ver con entrega. Es por esa razón que a Josué también le dice el capitán del ejército de Jehová: quita tus sandalias de tus pies. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Josué? Se postra en tierra y le adora. Santiago capítulo 4 versículo 10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo esto además tiene que ver con obediencia, porque Juan capítulo 4 versículo 23, el texto que veníamos analizando, nos decía: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? La ley, su ley es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? Dios es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? La profecía es verdadera. ¿O no? Es verdadera y es para el tiempo del fin. Entonces esto tiene que ver con obediencia. Esto tiene que ver con seguir al Señor. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la verdad no está en Él. Y si no está en Él la verdad, es porque le falta obediencia. Es porque le falta esa verdadera entrega. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, nos damos cuenta que todo el capítulo 13 nos está hablando de adoración. Todo tiene que ver con adoración. Esa adoración o al dragón, o a la bestia, o a Dios. ¿Cuál es la verdadera obediencia? ¿Cuál es la verdadera entrega? ¿A quién estamos entregando nuestros talentos? Todo eso es lo que vemos nosotros, el tema principal, el meollo del asunto en Apocalipsis capítulo 13. ¿A quién estamos nosotros adorando?
Esa verdadera adoración tiene que ver también con una alabanza sacra, porque segunda de Crónicas se nos presenta cómo en el templo se empezó a cantar a Jehová y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Y qué era esa verdadera adoración? Humillarse, estar ante la presencia del Señor. En el Concilio Vaticano número 2 y en los documentos del Concilio Vaticano II, página 84, se le pidió a todas las iglesias presentes en esta reunión ecuménica que debían introducir música secular con letra cristiana. Se le pidió, o mejor dicho, se acordó en este Concilio Vaticano II que debía metérsele movimiento a las canciones. Y por esa razón dice en la página 84, la participación en la celebración debe ser interna, pero debe ser por otro lado también externa, es decir, de tal forma que para mostrar la participación interna por medio de gestos, posturas corporales, por medio de aclamaciones, respuesta del público y canto. ¿Me hago entender? Tiene que haber movimiento, y todo eso se planeó en el Concilio Vaticano número 2. Porque este movimiento físico en la celebración llevaba a que la gente dejara de pegarse tanto a la Biblia y pensara más bien en que, uy, qué rico lo estamos pasando. Estamos adorando a Dios. Amén, aleluya. Amén, ¿no dice el pueblo amén? Y el pueblo contesta. Y viene y dice, y vuelve el pueblo contesta. Y nuevamente algo, y el pueblo contesta. Y la gente está en esa euforia. Es que esa es la forma como llevarían a la gente a apartarse de Dios. Kubo Bushong es el dios más importante cuando se toca el tambor. Porque al tocar el tambor, él es el que se invoca. El tambor era el símbolo del dios Sol, que es un herrero profesional identificado con el dios Sol en culturas africanas. Y es por esa razón que el tambor es muy importante en sus guerras, en sus invocaciones, en cada una de sus celebraciones, cumpleaños, personas cuando mueren. También el tambor tiene que estar ahí, el tambor tiene que estar ahí, el tambor tiene que estar ahí. Es interesante notar que el tambor nunca se permitía en el Antiguo Testamento, solamente una percusión menor, es decir, no como tambor, sino algo más pequeño, más suave. Y era porque era un tambor de mano que las mujeres utilizaban después de la guerra, pero nunca con objetivos de adoración. Fuera del templo, no en el lugar de adoración. Alabar a Dios dándole gracias, pero fuera, no adentro. ¿Me hago entender? En el lugar de adoración, en el templo, debía haber postración, debía haber humillación, y ahí no se aceptaba. Afuera, celebrando las batallas, las victorias, entonces se utilizaba y allá afuera era que se utilizaba, no cuando se venía al templo. El tambor realmente es un instrumento santo en la cultura africana, que es adorado como un dios, y el símbolo es la mano abierta. Y aquí lo vemos nosotros en la cultura africana, como los tambores africanos siempre tienen la mano abierta. Que el tambor, esa percusión fuerte, es la que hace que se despierte ese Dios, es la que hace que se invoque ese Dios. Y por esa razón nos sentimos tan bien. Y por esa razón crece esa euforia, por esa razón sube el éxtasis hasta que finalmente nosotros llegamos a sentir un clímax y a querer estar en un momento de silencio. Ustedes están dedicados al ministerio de la música, porque es un ministerio, no es un relleno, no es hagámoslo como para que se sientan bien los muchachos, es un ministerio. Estaban exentos de cualquier otra cosa, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Increíble. Dedicados. Y si ustedes están dedicados, están consagrados. Y si están consagrados, están santificados para esa obra. Porque eso es lo que significa santificación, ¿cierto? Estar separados para una obra específica.
La responsabilidad que recae sobre ustedes es tan, pero tan importante como la es la de los pastores y la de los misioneros. Y vamos a ver por qué. Primera de Crónicas 15:16 nos dice: asimismo dijo David los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Estos cantores con instrumentos de música, ¿qué era lo que hacían? Dirigían la alabanza. Así que el que se para aquí a dirigir debe saber cantar. Y cada alabanza que se hace en la iglesia debe ser dirigida por aquellas personas que están dedicados y consagrados a ese servicio. Porque si yo no sé cantar y yo canto desafinado y agarro ese micrófono y me pongo a cantar, ¿qué es lo que escucha la gente que pasa? Uy, pero vaya cantante desafinadísimo. Y yo soy el que tengo el micrófono. Si yo de pronto no sé cantar, cedémoselo a otro que sí canta mejor, para que realmente yo pueda ir afinando mi oído. Porque eso no es que yo no sé cantar, eso no existe. Que canto desafinado y canto mal. No, usted no es que cante mal, lo que pasa es que usted tiene que afinar el oído. ¿Sí o no? Yo he tenido casos donde he estado y he participado en corales, y en Bogotá también ensayando a dos muchachos, pero desafinadísimos. Uno decía, no, es que la gente nos decía, ustedes están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo con esos muchachos. Cuando eso estábamos con Cares Prado dirigiendo ahí el coro, y Ana dijo, no, sigue. Entonces los puse a cantar con las manos aquí en los oídos, que se escucharan mejor. Y empezaron inmediatamente a afinar. Lo que pasa es que te falta afinar el oído. Y empezamos a trabajarle el oído, y finalmente cantaba y subía muy bien y todo. El problema era de oído, no era de canto. Porque es que la música es un ministerio para Dios. En Testimonios para la Iglesia, volumen 7, páginas 115 y 116, el mismo espíritu de profecía nos dice que todas las personas tienen ese talento, unos más desarrollados, de pronto otros que no lo tienen, pueden adquirirlo porque Dios se lo concede. Dice acá, hay quienes tienen el especial talento del canto, y hay ocasiones cuando un mensaje especial es llevado por uno solo, o por varios unidos al canto. Pero el canto rara vez debe ser entonado por unos pocos. La habilidad de cantar es un talento de influencia, el cual Dios desea que todos cultiven y usen para la gloria de su nombre. ¿Amén? Amén. Todos han sido creados musicalmente, porque Dios nos creó para alabar su nombre, y a todos les dio ese talento. ¿Ustedes creen eso? No, es que mi talento no es el de música, eso le toca a los que cantan. No, Dios nos creó a nosotros, a las personas, a los seres humanos, como personas musicales. Y si no tenemos desarrollado el oído, entonces hay que desarrollarlo. Si no tengo yo ese desarrollo musical, entonces hay que ponerme a hacerlo. Porque es increíble lo que hace la música en las personas. Permite que el cerebro de uno le trabaje más rápido. Hace que las personas puedan hacer varias cosas a la vez. Sí, es verdad. Porque uno desarrolla el otro hemisferio. Y ese hemisferio hace que uno pueda concentrarse inclusive escuchando música. Pero si uno no lo desarrolla, entonces solamente una parte es la que le va a funcionar. La parte más de lógica, más de cálculos, y no la parte musical, de lenguaje, artística, que es el otro hemisferio. Pronto los médicos me pueden corregir en esta parte, pero esto es una realidad. Ahora, me llama mucho la atención cómo si nosotros cantamos podemos ahuyentar la tentación, y debido a que no cantamos es que caemos en tentación. En Evangelismo página 363 me llama mucho la atención cómo Jesús cantaba para ahuyentar la tentación. Y nosotros, cuando estamos siendo tentados, lo que menos pensamos es en cantar.
Y el mundo usa la música para hacernos caer en tentación. Precisamente cuando nos estamos sintiendo atacados por el enemigo, tenemos que empezar a cantar mentalmente. Ustedes se van a dar cuenta cómo se desaparecen los pensamientos. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús cantaba, y por eso fue que Él no cayó, porque Él utilizaba la música. Ahora sí nos damos cuenta de la importancia de la música. Tan importante es la música y tanto poder tiene la música que, a pesar de que Satanás se había rebelado contra Dios, la música celestial fue lo único que lo hizo volver nuevamente a unirse a las huestes celestiales y empezar a cantar. Nada más, ni el razonamiento de los ángeles, ni la voz de Jesús cuando le habló para que él volviera, nada lo hacía volver atrás. Lo único que lo hizo volver atrás fue la música. Ustedes se dan cuenta el poder que tiene la música. Patriarcas y Profetas, página 15, nos dice: los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras los melodiosos acentos se elevaban, himnos de alabanza cantados por millones de alegres voces. El espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero, al igual que los inmaculados adoradores. Su alma se hinchó de amor hacia el Padre y el Hijo. Ustedes saben lo que hizo la música en el corazón de Lucifer. Que quitara la envidia, que quitara los celos. Nada más lo había hecho recapacitar. Los ángeles, todo el mundo, y él no recapacitaba. Y lo único que lo hizo recapacitar, lo único que lo hizo volver a adorar a Dios, fue cantar con los ángeles los himnos celestiales. Ahora ustedes recapacitando, y pensemos por un momento: si hay una persona rebelde, ¿ustedes creen que la cantaleta les sirve? Si hay un muchacho rebelde, hermano, hágale un estudio bíblico a ver si el muchacho recapacita y como que ve las cosas diferentes. Y no hay, tenga, y métale Biblia, y métale cantaleta. ¿Ustedes creen que eso les sirve? ¿Qué es lo que falta? Un ministerio musical. Falta involucrarlo en la música para que cantando pueda él dejar ese espíritu de rebeldía. Si a Lucifer le quitó el espíritu de rebeldía, ¿por qué no nos lo puede quitar a nosotros? Eso nos hace a nosotros pensar la falta que nos hace a nosotros la música. Si todavía hay rebeldía en nuestro corazón, si todavía pensamos por allá lejos, como que no nos centramos en la palabra de Dios, lo que nos falta es involucrarnos más en la música. Y no de que esto no, yo la verdad no es conmigo, que canten los que saben cantar. Y ayer teníamos una experiencia tan bonita, tuvimos una experiencia tan hermosa cantando en este lugar, que vi en los rostros de los que estábamos cantando lágrimas al ver cómo las personas decían que esto realmente les hacía llegar, les hacía experimentar algo diferente. Y me llama tanto la atención lo que dice Reflejemos a Jesús, página 247, dice: vayan a los caminos y a los vallados, esfuércense por alcanzar tanto a las clases altas como a las bajas, entren en los hogares de los ricos y de los pobres, al ir de casa en casa, ¿para qué? O sea que, ¿qué es lo que debe involucrarse con la obra misionera? La música, el canto. No podemos ir a hacer obra misionera sino más. Tenemos que agarrar a los muchachos y ¿qué? También muchachos a hacer obra misionera. Ustedes cantan y ustedes abren las puertas. Y después sí hablamos. Porque miren lo que dice. Pregunten, ¿les gustaría que cantáramos? ¿Y
qué va a decir nos agradaría ofrecerles unos momentos de canto y tener unas palabras de oración para pedir a Dios que nos guarde. Y mire lo que dice: no serán muchos los que les impedirán la entrada. ¿Cuál es la llave de entrada a las casas? La música. Y después de que están adentro, ahí sí viene ¿cómo se llama? La reforma pro salud. La llave de entrada no necesariamente es la reforma pro salud, porque la una abre y la otra no permite que se cierre. Con la música se abre la puerta y con la reforma pro salud no se permite que esa puerta se cierre, sino que se continúa. Porque nadie, y esa experiencia la he tenido en muchas partes, agarramos con los muchachos y nos vamos a cantar. Aquí en Saravena y en La Esmeralda, en Arauca, nos fuimos así de casa en casa y me llevé la guitarra. Mi mujer que veía era mujer que yo le decía: buenos días, buenas tardes, le traemos una serenata porque es el día de la mujer. ¿La acepta o no la acepta? Claro que sí, cante. Empezamos a cantar, y eso era cantar. Y inmediatamente después del canto venía la explicación del canto, y después del segundo canto venía el texto bíblico con su explicación, después del tercer canto venía ya más larguito el texto y más larguita la explicación, y terminábamos con una oración. Y venimos del Troche, ¿les gustaron los cantos? Sí, claro. Bueno, entonces del Troche venimos a cantar. Claro, por aquí lo esperamos. Nadie le dice a uno que no. Porque es un ministerio, ayer lo vimos. Ayer vimos con los jóvenes lo importante que era eso. La música es un ministerio y no podemos verlo como relleno, no podemos verlo que cualquiera lo puede hacer, porque en el Antiguo Testamento habían personas dedicadas exclusivamente a eso. ¿Y qué testimonio tienen que dar ustedes, músicos? ¿Qué testimonio tienen que dar? Ustedes no pueden ser los que se van ahí a moverse. Ustedes tienen que marcar la diferencia y tienen que marcar el camino para que todo el pueblo lo siga. Porque si no lo hacen, entonces la gente le sigue. Porque la influencia que tiene la música no la tiene ningún predicador, no la tiene ninguna obra misionera, no la tiene ninguna explicación de la palabra de Dios, ni siquiera la profecía. La música, la profecía, la obra misionera deben de estar tan unidas y de tal manera ligadas a cada uno de nosotros, que si nosotros cantamos podemos llegarle a todo el mundo. Quiere el Señor bendecirnos y permitir que seamos verdaderos adoradores. Marquemos la diferencia con nuestro canto, con nuestra vivencia, con nuestra forma de adorar en este lugar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.